amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video recorrido de Base Cúbica Inmobiliaria. En esta ocasión nos encontramos nuevamente en la zona de Concal, ahora en una privada que no habíamos visto anteriormente. Sin embargo, es una privada de verdad que está muy bonita, tiene muy bonitas amenidades. Por aquí les vamos a dejar algunas tomas, no muchas porque no nos permiten grabar todo por privacidad. Es una privada realmente ya bastante habitada y ya con algunos años de madurez. Y en esta ocasión les queremos presentar esta propiedad. Esta propiedad cuenta con 3 habitaciones, tiene un cuarto de servicio, tiene una doble altura en el área de la sala y cuenta con poco más de 490 metros cuadrados de terreno y 287 de construcción. Acompáñenme a conocerla. En esta parte tenemos el área de un garage techado para 2 vehículos. Realmente en la parte de atrás podrían caber otros 2 vehículos más. Y por aquí vamos a poder notar que tenemos el detalle de esta pared con un acabado tipo chucum. Por aquí también nos vamos a encontrar con una puerta que nos da acceso hacia el área de servicio que vamos a conocer más adelante. Y por este lado también vamos a tener acceso hacia la entrada principal. Una particularidad también de esta propiedad es que contamos con un doble pasillo de servicio para mayor privacidad. Por aquí tenemos lo que es el acceso peatonal hacia la entrada de la casa. Vamos a poder notar que aquí tenemos este tipo de iluminación indirecta. Ahorita no se ve muy bien por la hora del día, pero realmente en la noche le da un toque muy cálido a esta propiedad. Bienvenidos a su próximo hogar. Aquí ya nos encontramos en el interior de la casa y lo primero que vamos a notar es la espectacular doble altura que tenemos en esta área de sala y comedor. Más que nada en el área de sala, pero prácticamente tenemos una altura de 6 metros. Esta casa tiene un concepto totalmente abierto. Tenemos, como ya mencioné, el área de sala y comedor corridos e inmediatamente tenemos la cocina de igual manera abierta. Ahorita vamos a puntualizar un poquito más los detalles de la cocina y también me gustaría mencionar el tipo de piso que vamos a encontrar en toda la casa. Es un mármol travertino, pero tiene este toque mate. Hemos enseñado otras casas donde el piso está brilloso porque está pulido, pero en este caso le quisieron dejar este toque tipo mate. Justo al lado izquierdo de la entrada nos vamos a encontrar con el baño de visitas. Y por aquí vamos a continuar conociendo esta parte. Podemos notar que tenemos este tipo de ventanales. Es un ventanal que se abre en 2 hojas de este lado y por aquí también tenemos otro ventanal que se abre en una sola hoja, de manera que tenemos, digamos, un doble acceso. Y por aquí vamos a conocer esta parte de la cocina. La cocina, como ya mencioné, tiene ese concepto abierto que de verdad ha gustado a muchos de nuestros clientes, este detalle de tener como que esa amplitud y esta vista hacia toda la parte social, ¿no? Y pues también vamos a notar que tenemos esta isla de un tamaño muy bueno, que puedes utilizar como desayunador de este lado y también para cocinar, ya que por aquí, por ambos lados, de aquí de mi lado derecho y del lado izquierdo,
vamos a encontrar los conectores o las conexiones para si quieres cocinar y necesitas licuar algo, pues aquí perfectamente lo puedes hacer. También vamos a notar de este lado de la cocina esta barra. Tenemos este granito en un color negro, es un granito que se llama San Gabriel, y por aquí también vamos a notar que tenemos la doble tarja. La cocina ya viene vestida. Por aquí tenemos lo que son las gavetas, tenemos cajoneras de este lado y también tenemos gavetas por aquí en el área de la isla. Y por aquí podemos ver que también tenemos el espacio, bueno, más bien la parrilla ya colocada con 5 quemadores. Por este lado también vamos a tener este espacio que se puede vestir, puedes colocar la carpintería que tú prefieras para una alacena o si quieres utilizarla, no sé, para poner algún adorno de cocina, también lo puedes hacer, porque por este lado también vamos a encontrar otro espacio que se podría cerrar también de la misma manera con la carpintería o con repisas, que te puede servir también para la cena. Y por este lado vamos a notar que tenemos el espacio destinado al refrigerador. Aquí sin problema da perfectamente un refrigerador de los grandes, de doble puerta, y aquí te queda pues espacio suficiente para poder manipular todo lo que tengas en tu refri sin que esté chocando con nada. Aquí conectado directamente con el área de la cocina vamos a encontrar el área de lavado o área de servicio. Por aquí vamos a tener las conexiones para lavadora, para un lavadero o las bateas que se utilizan mucho por aquí. Y por acá vamos a tener este otro espacio que está destinado hacia el centro de carga, ¿no? Aquí también a lo mejor se podría colocar algunas repisas o carpintería para guardar algunas cosas. Y por este lado tenemos la puerta de acceso directamente desde el garage que mencionábamos al principio, y por aquí, por esta otra puerta, vamos a salir hacia uno de los pasillos de servicio donde vamos a tener un área de tendido en la parte de adelante totalmente oculta. Y aquí vamos a contar con el cuarto de servicio, un cuarto digno para aquella persona que te ayude, totalmente separado del área de las lavadoras, y también cuenta con un baño completo. Si no tienes alguna persona que se quede fija contigo, de verdad este cuarto te podría servir inclusive como una oficina porque tiene muy buen tamaño y aparte tiene el baño completo. Vamos a conocer ahora la primera de las recámaras secundarias que se encuentra en planta baja. Esta recámara tiene un espacio aproximado de 4 por 4 metros. Realmente es un tamaño cómodo y adecuado conforme al espacio de toda la casa. Y también vamos a encontrar que tenemos un ventanal que nos da salida directa hacia el área de la terraza. Y por aquí tenemos otro ventanal que nos da la salida hacia el área de la piscina. Realmente esta recámara está muy bien iluminada y muy cómoda. Por aquí vamos a poder notar que también tenemos un nicho, de manera que, son ideas, pero al fin y al cabo, pues tú haces lo que tú quieras con este espacio, pero aquí pudieras colocar algunas repisas para decoración o lo que tú quisieras colocar. Y por aquí tenemos el área de vestidor y de baño completo. Aquí igualmente colocarías el tipo de closet que prefieras, y el baño completo lo vamos a encontrar de esta manera, con esta meseta de granito en el área de lavamanos, y por aquí también el área de la regadera, que vamos a observar que continúa con la misma línea del mármol, inclusive hacia la parte del techo. Aquí ya nos encontramos en el área de la terraza. Tenemos una terraza techada de aproximadamente 4 por 6 metros y vamos a observar que también continuamos con la misma línea de mármol en un tono mate en todo este espacio.
También tenemos por aquí una barra. Esta barra tiene un acabado de tipo chucum. Y también tenemos una tarja para que aquí puedas organizar tus reuniones, tus fiestas, si necesitas alguna bebida o algo. Por aquí lo tienes a la mano y muy cómodo sin tener que entrar hacia la casa. En esta parte vamos a observar que tenemos una piscina con un acabado tipo chucum también, de una medida aproximada de 5 por 3 metros. La piscina, como ya habíamos mencionado en videos anteriores, pues al tener este acabado tipo de chucum nos da ese color azul verdoso al agua. Igualmente, por aquí vamos a notar que tenemos a manera de chapoteadero también 2 tipos de escalones para que no tengamos que aventarnos al ahí te vas de una vez o de clavado a la alberca. Y aquí vamos a encontrar también este tipo de piedra decorativa. Esta es una piedra crema maya, una piedra artesanal realmente. Y también tenemos por este lado, ahorita no se nota muy bien, pero al tener la luz indirecta, esta piedra se ve muy bonita en la noche. Vamos a observar también que aquí tenemos un espacio bastante grande de jardín. Aquí puedes colocar tu césped, árboles, lo que tú requieras, y realmente tienes un muy buen espacio para decorarlo de la manera que a ti más te guste. Recordemos que esta casa tiene poco más de 490 metros cuadrados de terreno, así que imagínate todo lo que puedes hacer en este espacio. Antes de continuar con la planta alta, aquí nos vamos a poder encontrar este espacio junto a las escaleras. Aquí, este espacio puede utilizarse como una bodega. Si tú quisieras cerrar por este lado, te queda este espacio a manera de bodega para poder colocar todas tus cosas de Navidad o lo que tú sea lo que necesites guardar. Y por aquí inclusive me atrevería a decir que se podría utilizar como un pequeño escritorio, o sea, poner un escritorio aquí, tu sillita y poder trabajar aquí muy a gusto. Ideas, al final, como siempre decimos, será lo que tú uses, lo que tú necesites y lo que más te guste. Ahora sí, vámonos hacia la planta alta. Me gustaría mencionar que también en las escaleras vamos a encontrar el detalle de la iluminación indirecta, igualmente con ese toque cálido que le va a dar a la propiedad. Y vamos a notar también que tenemos el barandal de vidrio templado con este tipo de pasamanos, y también vamos a notar que tenemos la entrada de luz en este lado. Entrada de luz y de aire también, porque estas ventanas pues se pueden abrir para recibir toda la brisa del aire, que por cierto esta casa tiene una orientación norte-sur, entonces todo el aire lo vamos a tener de este lado. Subiendo las escaleras nos vamos a encontrar con el pasillo distribuidor hacia las habitaciones, y aquí vamos a poder notar que tenemos la vista a la preciosa doble altura que tenemos en el área de la sala. Por aquí también vamos a encontrar este espacio que lo puedes vestir y decorar como tú quieras, lo puedes utilizar como un closet de blancos o si quieres como un librero o algo para poner tus adornos, lo que a ti más te guste. Y ahora vamos a conocer la siguiente de las habitaciones secundarias. Realmente es una habitación muy similar a la primera. Tenemos un espacio de aproximadamente 4 por 4 metros.
Nada más que en esta habitación vamos a tener un espacio para closet de pared e igualmente, como la primera, va a contar con su propio baño. Otro detalle es que todas las habitaciones y los espacios de la casa cuentan con la preparación para aires acondicionados y también la preparación para colocar las antenas de la televisión. Vamos a conocer ahora la habitación principal. Aquí nos vamos a encontrar con una habitación más grande. Tenemos un espacio aproximado de 4 por 6 metros. Tenemos igualmente las conexiones que mencionamos, las preparaciones, para el aire acondicionado, para tu televisor. Aquí tienes el espacio suficiente para tu recámara king size. Y pues también poder colocar algún mueblecito por allá o por este lado. Y algo muy bonito también de esta habitación es que cuenta con este balcón. En este balcón vamos a poder encontrar este tipo de acabados, igualmente en un piso de mármol, y este barandal de herrería que puedes tú decorar como más te guste. Igualmente la pérgola de este lado la puedes decorar con, no sé, si quieres ponerle algún tipo de malla sombra o si quieres ponerle luces. Realmente esta casa está hecha para que tú despliegues todas tus habilidades de diseñador. Otro detalle importantísimo que no habíamos mencionado al principio, pero te lo menciono ahora, es que esta casa cuenta con una vista hacia el área de parque. Es un parque de las amenidades, o sea, realmente desde aquí de tu balcón puedes estar observando las amenidades. Si tienes hijos, desde aquí puedes ver que tus hijos estén jugando ahí en la resbaladilla. Y también esta casa es una casa en esquina, por lo que aquí al lado no tienes otra casa y tienes toda esta preciosa vista del área verde cada vez que te levantes. Y vamos a conocer el área de vestidor. Por aquí vamos a poder notar que tenemos el espacio, es un vestidor de buen tamaño. Tenemos el espacio en ambas partes para que puedas colocar y decorar la carpintería que más te guste. Y por aquí también vamos a acceder hacia el baño principal. Este pues ya es un baño mucho más amplio. Tenemos el espacio el doble lavabo, la misma meseta de granito que ya conocimos en los baños anteriores y el mismo tipo de acabado en los baños. Aquí pues el área de la regadera es un poquito más amplia, pero volvemos a notar que tenemos el mármol inclusive hasta la parte de arriba antes de llegar al techo y pues en las demás paredes del área húmeda. Gracias por habernos acompañado en este nuevo video recorrido de Base Cúbica Inmobiliaria.
Los invito a suscribirse a nuestro canal, a dejarnos aquí en los comentarios qué les pareció esta propiedad, qué tipo de propiedades quieren conocer y con mucho gusto atenderemos a sus solicitudes. Igualmente los invito a darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y compartirlo a aquella persona que piensen que les puede interesar esta propiedad. Les recuerdo mi nombre, soy Fabiola Que. Y por aquí les vamos a dejar los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Igualmente, en la cajita de descripción privada van a poder encontrar el precio de la propiedad y la actualización de la misma, así como los enlaces para comunicarse vía WhatsApp directamente con nosotros. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!